Oye, a ver, si quieres vamos a entrarle al tema de las encuestas, porque Ok, me parece que es un tema que abona la narrativa, tanto de un lado, digamos, tanto del oficialismo, esta narrativa de prácticamente tenemos el triunfo en la bolsa, sí, esto es un trámite, como diría Claudia Sheinbaum, y las encuestas nos dicen que vamos a ganar por arriba de 20 puntos. No hay manera ya de que la oposición nos gane. sí, Esto es un trámite y ya ganamos. Esa es la narrativa sí, del oficialismo. Ahora, está la narrativa de la oposición. La narrativa de la oposición es, efectivamente, veníamos hace unos meses muy atrás, logramos avanzar lo suficiente para, en este momento, estar prácticamente en empate técnico. ujú, Esa es la narrativa de la sí, oposición y las dos narrativas se han basado en encuestas. así es. Ese es lo interesante de este asunto. Las dos narrativas se han basado en encuestas. La narrativa de la oposición se ha basado en las encuestas que le dan pues Sí, entre 20 y 30 puntos algunas. Y la narrativa de la oposición se ha basado pues por lo menos en dos encuestas, digamos. La encuesta de Massive Caller, que le ha dado ya un empate técnico, una encuesta que es de México Elige, que en su momento la traía en empate técnico hace 15 días. sí, La última encuesta de México Elige creo que ya bajó un poco Xochitl Gálvez, pero andan por un punto o 2 puntos de diferencia. Todavía Claudia Sheinbaum arriba, pero Xochitl Gálvez no tiene mucha diferencia, que es un empate técnico para sí, efectos concretos, es el margen sí, de error. el margen. Entonces, esas dos narrativas son las que han explotado las candidatas, que incluso tú lo mencionabas hace un momento. El New York Times, el Wall Street traían una columna este fin de semana en donde hablaban precisamente de eso. Lo platicábamos aquí, es una versión también muy maniquea, ¿no? El Wall Street, creo que una columnista del Wall Street, hablaba incluso, le daba valor suficiente a la encuestadora Massive Caller, Ujú, que la coloca a la candidata opositora con un empate técnico frente a Claudia Sheinbaum. Entonces, digamos, aquí intervienen ya, por un lado, las encuestas como instrumento político y por sí, otro lado, los medios como una especie de vocería ujú, de esa narrativa, pues tratando de colocar cada quien la narrativa que más le conviene, contando la historia de manera maniquea. exacto. Eso se ha caracterizado, digamos, esta jornada a Sí. partir de esa manera de contar la historia. Pues es que yo creo que parte del choque, de la crispación, un poco también se ve reflejada en este tipo de Sí, instrumentos, ¿no? sí. Bueno, incluso las propias encuestas, digamos, no me refiero a que las encuestas sean, sino que, sino que a la hora de hacer los estudios de campo, eh, reflejan de alguna manera ese ambiente que supongo que está, Sí, sí, eh, sí. o gente que está muy a favor de la corriente del presidente y de la 4T y de Claudia Sheinbaum, y los que los alucinan y los odian, ¿no? Y Sí, sí, sí. pero odio, o sea, Sí, no, no, hay un odio dejémonos o sea, patológico, sí, 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 sí lo hay, hay un sector que sí, o sea, tú sí, ves a gente que está, cuando habla de ellos, que se se encabrona, ¿no? descompone, Se claro, sí, descomponen. sí, sí. Y por otro lado, eh, resaltando, digamos, todos las virtudes de Xochitl Gálvez, Sí, que ¿no? ahí es donde ya se vuelve cursi la política, Sí, sí, ¿no? sí, Cuando, entonces, cuando, cuando la alabanza se convierte en este eh, tipo de, y de argumentos. no hablan de los chicles, no pegados, Sí, ¿verdad? Pero bueno, digamos, hablando de esto de las encuestas, a mí me llamó la atención esta última encuesta que da a conocer Reforma, sí. este, que pone a Sheinbaum 56 puntos, ¿no? Ujú, Eh, sin embargo, bajando. Es ujú, decir, ella ujú. en febrero tenía 69, Sí, marzo bajó a 65, ahorita está en 56. sí, Es sí, sí. decir, sus números son bastante buenos, Ujú. pero Hay una digamos, tendencia, digamos, ¿no? hay una tendencia del desgaste de una Sí, campaña, sí, sí, sí. de que es una política que no tiene
pues mucho No, carisma no, ninguno diría yo. y que, digamos, creo que es una persona más ejecutiva Sí, 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 sí. que candidata en Qué sí, ¿no? candidata, claro. Y ves en estos números a, este, pues a Xóchitl Gálvez con, ¿qué? 19 puntos. Imagínate, pues es nada prácticamente. Sí. Es el punto. Bueno, el hecho es de que están, digamos, mostrando muchas diferencias. Sí. Este, También, pues, hace poco hubo una de Bloomberg, ¿no? Donde también había como diferencias que también Sí. eran de unos 17 puntos. Ya insalvables, ¿no? Digo, por ejemplo, Si son eh, más de 10, es muy o sea, complicado. si ya en la elección son Sí, más de 10 la votación, sí. yo creo que ya es muy Dicen, complicado. dicen los especialistas que ya es imposible. Ah, pero mira, Universal le daba, no, a ver, Financiero le daba creo que 16 puntos de Sí, diferencia entre Claudia sí, Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Mitofsky, consulta Mitofsky, no debe ser. le daba creo que también arriba de 17 puntos. Es decir, pero fíjate, yo me acuerdo, no sé si recuerdes la elección del 16 en Estados Unidos, cuando Donald Trump se enfrentaba a Hillary Clinton. Ujú. En aquel momento se hizo muy famoso un personaje, Nat Silver creo que se llamaba, un tipo que hacía pronósticos de béisbol, ¿no? Se hizo famoso porque hacía pronósticos sobre partidos de béisbol. Y cuando llegó la elección del 16 empezó a hacer pronósticos políticos, a partir de encuestas, a partir de esto que hacen de pronto en oráculos, en donde se toman referencia a algunas de las encuestas y se hace por ahí un pronóstico. Y yo recuerdo que el último pronóstico que hizo Nat Silver, que empezó siendo un blog personal y terminó siendo una columna muy influyente en el New York Times. ¿No? Lo contrató el New York Times porque tenía lo leían mucho, digamos, en su blog personal. La última entrada de ese blog le daba 71% a Hillary Clinton frente al 29% de Donald Trump. Cuando vino la elección, no recuerdo cómo quedó la elección, pero evidentemente no quedó así, Ujú. pierde Hillary Clinton y le reclamaban porque el último pronóstico había sido 71-29. Sí, 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 ¿Cómo sí. te equivocas con un número tan amplio? Tan amplio, ¿No? sí. Y entre otras cosas, yo no recuerdo, así, ahorita me acordé hablando de este tema, Ujú. no recuerdo los detalles, pero él, entre otras cosas, daba una explicación. Él decía, a ver, finalmente las encuestas se dan en el terreno de la probabilidad, ¿no? Y una encuesta, de pronto cuando escucho hablar a los encuestadores que hablan de la ponderación, por ejemplo, ¿no? Y de pronto escuchaba o leía qué significa la ponderación. Y la ponderación puede ser una manipulación de un número, por ejemplo, si en una muestra tiene solo un 7% de representación de mujeres, pero resulta que las mujeres para esa elección en particular son muy importantes, pero en tu muestra solo tienes un 7%, tú puedes ponderar esa cifra y puedes calcular que en lugar de haber tenido un 7 digamos, tienes el doble de la participación y haces una ponderación para subirle a la Sí, muestra la posibilidad. Eso lo pueden hacer claro. digamos, nosotros que no somos especialistas en estadística o en este tipo de cosas, nos parece aberrante. Pues, ¿cómo Ujú. le mueves? Bueno, pues se lo permiten, eso es parte de lo que hace la ponderación. Bueno, lo que decía Silver era, estamos en el terreno de la probabilidad. ¿Qué significa? Que ese 70, pongámoslo así, ese 70-30, es como una especie de ruleta en Ujú. donde de 7 oportunidades, de 10 oportunidades, en 7 es más probable que gane Hillary Clinton, pero en 3 es posible que gane Trump. Claro, Es decir, de pronto analizar por qué es posible es más complejo, porque es, claro. como decimos acá, el voto oculto puede ser un Sí, caso, que en México ya está este tema sobre la mesa, de qué así es. tamaño es el voto oculto y qué significa que esté oculto. Es decir, Sí, ¿por qué se oculta? Porque no quiere decir que va a votar por una candidata de oposición, por ejemplo, sí. y prefiere mejor no decir nada y salir a votar el día por una candidata de oposición.
que eso metería en problemas según las Ujú. encuestas por la cantidad de voto oculto que tiene o de rechazo que tienen Es- muchas encuestas. Entonces, decir que el tema ya está resuelto y que una encuesta que dice lleva 30 puntos de ventaja la candidata oficial sobre la candidata de la oposición y a partir de esa cifra ya es prácticamente imposible que gane la candidata de oposición, pues las estadísticas o los probabilísticos nos dirían, pues no es tan así. Sí, El asunto es más complejo y pueden sí, pasar todavía muchas cosas, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo que, digo, tien- va a tener que ver con muchas cosas y ya después yo creo que el tema otra vez Sí. revisar a posteriori El ajuste de cuentas a las a las encuestadoras, ¿no? encuestadoras Sí, que ya se está convirtiendo sí, en un deporte. en un deporte. Este, pero efectivamente, o sea, yo creo que hay variaciones, hay algunas que son, digamos, pues más serias o se han acercado más, digamos. Sí, sí, No, sí. no quiero calificar de que no son serias las otras, sino digamos que las que se han acercado más, hay algunas que evidentemente en sus estudios han sido Sí, más atinados, ¿no? Y otros que se han alejado o bien han respondido más a, a endulzar los oídos y los ojos de sus sí, clientes, de ¿no? sus clientes. Por Que esa es ejemplo, otra cosa ahí es también. donde radica, ahí es donde radica, por ejemplo, el hecho de que una empresa como Massive Caller esté de pronto tan ninguneada en ciertos medios de ser una empresa al servicio del panismo, por ejemplo, ¿no? Es que mira, Por la historia que tiene la empresa sí, o el personaje que está al frente de la empresa, ¿no? mira, ahorita que comentabas lo del artículo del Wall Street, Sí, que lo escribe María Anastasia O'Grady, ya. este, que ella pues habla de que se está en el riesgo de que haya una continuidad como Sí. este como arbitraria, ¿no? Una regresión, ¿no? Una Dice, regresión, es exactamente. como una Y regresión, pero en términos, dice de un pero en el estado presente, digamos, de un con estado el régimen actual, de ¿no? partido único. Sí, Y ahí es donde, con todo respeto, yo sí me reí, ¿no? Porque dije, bueno, está muy bien lo que dice la señora O'Grady, pero eh, colocan un plan de demócratas limpios y puros a los a periodistas, los y a los priistas panistas y a los más perredistas, escandalosos de los últimos años. y habla como de estado de partido único con Sí, López Obrador, o con lo que va a ser el sí, gobierno de Claudia Sheinbaum, sí, que en todo caso ya lo hemos comentado aquí en este espacio, o sea, lo interesante va a ser qué pasa en el Congreso, y yo creo que ahí es donde sí, va a ser una cosa interesantísima. Entonces, nada más para redondear lo que sí, sí, ella sí, lo que dice es que Massive Caller pues coloca en una especie de empate técnico sí, sí, sí. a las dos. Y dice que ellos utilizan una metodología de marcación aleatoria Ujú, confiable, ¿no? ujú, ujú. Entonces, digamos, a mí lo que me llamó la atención es un poco cómo lo plantea ella, Sí, pero también te voy a decir otra cosa. Me llama la atención cómo se le descalifica a Massive Caller aquí, sobre sí, todo desde el sector de la 4T. sí, sí, sí. Yo ni defiendo ni no defiendo a la Massive Caller. No, En no, realidad, digamos, pues que me vale un poco, pero lo que quiero decir es con ello es, tengo la impresión de que a veces desde el sector de la 4T, cuando vienen este tipo de cosas o opiniones de fuera, sí, hay como mucho sí, 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 ombliguismo, ¿no? O sí, sea, es aquí no pasará, ¿no? Estamos con el presidente y es un orgullo estar con el sí, presidente y sí. cosas. Y entonces hay una tendencia a desacreditar todo lo que Ujú, vienen, digamos que a mí yo lo que he visto de Massive Caller con Xochitl Gálvez a mí no se me hace nada confiable, a mí no, personalmente, pero pues, yo tampoco soy un experto para no, decir sí o no, ¿no? Lo que te quiero decir con todo esto es que me llama la atención que la señora O'Grady le da como credibilidad. credibilidad, Sí, sí, cuando menos a la metodología de ellos, sí, y siento que ahí desde el sector de la 4 tengo eh, una son tiros rápidos, o sea, sí, para desacreditar todo lo que viene
digamos, desde otro, ¿no? Sí, sí. Digo, yo no sé si son fiables o no son fiables, me parece que yo no Mira, yo las pondré en sí, en en cuarentena. cuarentena, claro. Ahora, eh, el tema es lo que te digo, el tema es el origen de de esa encuestadora, es decir, así el es, origen de esa empresa, que es un personaje muy ligado al panismo, pues, así sobre es, todo de Regio, creo que es de por allá, sí, Monterrey, por allá. Es una empresa muy ligada al panismo, muy... los propios panistas la han señalado, ya ves que cuando vienen los pleitos internos, ujú. de pronto salen Los ajustes de los ajustes de cuentas. cuentas, y la han señalado como una empresa que cobra, diga, pues Xochitl Gálvez lo dijo en algún momento, la propia Xochitl Gálvez dijo, Bueno, la desacreditó, de Matthew hecho. Kohler, si tú le pagas, te hacen cuestas a modo, si no le pagas, pues evidentemente no. Entonces, eso, me parece que eso es lo que tiene a Matthew Kohler desacreditada. Sí, La metodología, según los especialistas que he escuchado, dicen que tiene una virtud, que es que como como son encuestas telefónicas, digamos, sí, tiene una virtud y tiene un defecto, ¿no? El defecto es que si no tienes teléfono no te encuesta. La virtud es que como es una entrevista telefónica y es un robot, si tú no contestas, digamos, se descarta, no cuenta. ok, En cambio, si tú haces una entrevista cara a cara a alguien, pero ese alguien no quiere contestar, digamos, a pregunta, en la encuesta cuenta, pero está dentro del porcentaje que no ujú, quiso dar sí, su voto, digamos, por quién va a votar. sí, Entonces, en el conjunto del absoluto, ese número oculto aparece. En Massive Caller no, porque en Massive Caller, digamos, si te dice que son 1000 los entrevistados, realmente fueron 1000 los que sí sí, contestaron. Entonces te digo, tiene esa virtud, aunque tiene este defecto de, pues no llegas a todos lados, y por otro exacto. lado tiene el defecto de origen, que es una empresa que nace con sello panista, Sí, que sirve para las internas incluso de los panistas, y mm, que se presta como instrumento. ok, Esa es la historia de Massey Collar. Ahora, lo interesante aquí, y pasamos al otro tema, nos permite pasar al otro tema, que es cómo estas narrativas que se dan, digamos, a partir de lo que dicen las candidatas, lo que dice el propio presidente, cómo se van configurando estas dos, por lo menos dos narrativas. La de la oposición, que está Xochitl Gálvez ahí, y la del oficialismo con Claudia Sheinbaum. Y de pronto, cómo entran en escena medios de comunicación y organismos internacionales, ¿no? A abonar o a mm, desacreditar narrativas. ujú, El caso de lo que mencionábamos del Wall Street, una columna de una periodista que escribe sobre la democracia en México y te dice, te advierte en una narrativa un tanto maniquea de cómo está en peligro la democracia mexicana, que podemos volver al partido único, ya no porque regrese el PRI. Fíjate, la disyuntiva es que el problema que dice la columnista del Wall Street es que se puede regresar al partido único, no necesariamente porque llegue el PRI, sino porque puede ganar y Morena. una especie de continuidad del autoritarismo, ¿no? Entonces continuar con Morena implicaría que el autoritarismo se afianzara, entonces Así es. volveríamos al partido único. Es decir, Ese, hay un maniqueísmo, como sí, señalas, en esta versión. Pero bueno, son las versiones que de pronto vienen en los medios extranjeros, sobre todo los medios norteamericanos, que son los más cercanos. Y aquí la pregunta es, ¿con quién hablan? ¿Con quiénes hablan los corresponsales en México? Porque dependiendo con quién hables, pues es la versión que te vas a llevar, sí. ¿no? Sí, yo creo que ese es el tema. O sea, a mí me da la impresión que cuando menos en estos dos ejemplos que ahorita tenemos como más a la vista, y bueno, incluso también Washington Post publicó algo Sí. y donde habla con casos muy concretos sobre el tema de la extorsión y Ah, bueno, todo sí, eso. claro, se metió Es en temas de decir, extorsión. De hecho, le dio primera plana es portada. y le dio portada, le dio primera plana, pero además le dio como 3 o 4 planas Sí, interiores. entonces es interesante cómo lo están viendo, porque New York Times también habla, Sí, también su reportaje, su texto habla sobre el tema de la violencia y habla sobre la violencia en las en las elecciones. elecciones, sí. Habla de 36 personas que han sido asesinadas directamente, candidatos o aspirantes, más familiares,
la presencia del tema de la extorsión, del tráfico de migrantes. Es decir, eh, sí es llamativo que se enfoquen en el tema de la violencia, que nosotros ya lo hemos también abordado aquí Sí. ampliamente, porque sin duda es un tema central, y pues sí se están viviendo episodios muy complejos en el país. Y es llamativo que Washington Post le haya dado tanta profundidad a su texto. En este sentido es donde yo también creo que esto es parte de lo que podríamos decir que es el referéndum. Sí. Es decir, estamos viendo cómo nos están viendo los medios Ujú, desde ujú. fuera, ¿no? Uno hablando de los posibles riesgos en temas de la democracia, que quizá pudiera sonar un poquito exagerado, Ujú, ujú. eh, pero que hay que aclarar que es una columna, es una Sí, sí, es opinión, una columna. un artículo de Sí, 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 opinión, sí. y los otros sí son reportajes, ¿no? O Sí. sea, el del New York Times como el Washington Post. Es Ujú, decir, hay un reporteo, hay trabajo de campo, hay testimonios, sí, se ha sí, sí. documentado, y de un tema que es central, que es el tema de la violencia. Ujú. Y que yo creo que este tema sí va a tener creo yo, una influencia en el ánimo del voto.